Así es que nos pasamos 3 pueblos. Bueno, me hace acordar a la frase de una novela infantil o juvenil, donde uno de los chicos decía: mirá vos, ¿por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Quédate en Editoriales Puta Parió. Bienvenidos y bienvenidas a Editoriales Puta Parió, en su segunda temporada 2026. Hemos incorporado algunas escuchas, ¿sí? Para, qué sé yo, para agregar cosas nuevas en cada temporada. Así es que desde mi teléfono vamos a escuchar un disparador que nos va a permitir conversar. Antes de empezar el video, te convoco a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que también nos sigas en nuestra red social principal de Instagram. Dale, ahora sí, seguí disfrutando el video. Ahí va. La brecha de género, de cómo votamos varones y mujeres, nunca fue así de diferente. Y esto es una gran novedad de la época. Mi conclusión, por un lado, es que el feminismo nos dejó una muy buena lección a las mujeres. Y por el otro lado, también es, y a los pibes los dejamos muy de lado. Esa es la principal autocrítica. Y dentro de esa autocrítica, claro que puede entrar ese desborde de cancelaciones. Lo que pasó en la juventud, lo que pasó entre los adolescentes, para mí fue un drama. A un pibe lo señalaban por alguna cosa que había hecho mal, nene de 14, 15, entonces le hacían una cosa de rodearlo de las mochilas. Yo decía, esto es medieval, esto es horrible. Estuve en España la semana pasada y todo el caso Rejón está generando unas discusiones similares, ¿no? Yo he escuchado decir como, bueno, si Rejón terminó siendo esto es porque todos los machos son unos hijos de puta. Y yo decía, no digan una cosa así. Bien, ahí vamos. Escuchábamos recién a Julia Mengolini de Futurock. Y pensaba en esto que decía ella y que es un discurso que está bastante arraigado en importantes sectores, digámosles así, del progresismo, ¿no? Y se me venía lo que el presidente argentino decía antes de ser presidente, en campaña, creo, y que después la derecha a diario lo fogoneaba, y que después apenas asumió también, como que hacían hincapié en esto, que es lo de la batalla cultural. Bueno, la batalla cultural no es un invento ni de la derecha a diario, ni del presidente argentino, ¿sí? Uno podría pensar en los grandes sociólogos como Bourdieu, en los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, más contemporáneos, Spinoza. Bueno, podríamos así seguir en el enorme caudal mundial que tenemos en esta galaxia de importantes filósofos y sociólogos que piensan, que han pensado y que siguen pensando algunos la construcción de la sociedad, ¿no? No solamente para analizarla, sino para analizar su presente, sino para analizar de dónde venimos como identidad cultural y también a cuáles son aquellos propósitos sociales hacia el futuro. Entonces uno pensaría en esos términos que la batalla cultural no es una batalla simple, y para pensar en el concepto de batalla tiene que pensar por lo menos en 2 o 3 actores que están en esa batalla, ¿no? Y también pensaba en esto que se empezó a decir la gente de bien, ¿no? Que la derecha a diario, que el presidente argentino, ¿no? Somos la gente bien. Me acuerdo en en un video que salió de gente que veraneaba, creo que en Pinamar, ¿no? En playas uruguayas, no me acuerdo dónde, ¿cierto? Que después lo tomó como discurso la derecha y que lo dijo inclusive quien en ese momento todavía no era presidente argentino, estoy hablando de Javier Milei, que decía, bueno, somos superiores, y somos superiores no solamente por lo que pensamos, sino que somos superiores hasta estéticamente. La estética es
la construcción de un pensamiento filosófico. La estética, para pensar, la estética no es vestirse bien, no sé, y habría que ver qué es bien, ¿no? La estética es un pensamiento filosófico, es decir, cuáles son los elementos estéticos que configuran la identidad de un pueblo. Qué sé yo, cuál era la estética del medioevo, cuál era la estética del Renacimiento, del Romanticismo, cuál es la estética del capitalismo, ¿no? Uno, por ejemplo, va a los barrios populares, mal llamados marginales, por los distintos gobiernos, y hay una estética de eso, que esa estética está construida sobre la base de las condiciones de vida, ¿sí? Pero esas condiciones de vida desarrolladas a lo largo del tiempo también va constituyendo una forma de pensamiento y de autopercibirse en esos espacios, y por lo cual empieza a haber una dialéctica, ¿no? Un diálogo, una sintonía entre aquello que pienso y mi propia estética contextual. Uno por ahí piensa también por qué es tan difícil cambiar la estética de algunos lugares. Pasa muchas veces cuando los que alquilamos nos vamos mudando, decimos, bueno, no importa las paredes, pero es como que en el interior existe o coexiste la misma estética, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos adelante la estética en el pensamiento. Entonces, donde vamos, vamos con nuestra estética y reproducimos esa estética, no importa dónde estemos, ¿sí? Inclusive puede mejorar nuestras condiciones de vida y seguimos reproduciendo nuestra misma estética en los lugares donde habitamos. ¿Por qué? Porque la tenemos internalizada, esa mirada del mundo. La estética es una mirada del mundo, ¿no? Como vivimos o como nos desarrollamos es como nos pensamos nosotros en sociedad. Por lo tanto, cuando se habla de batalla cultural, es más profundo de lo que habitualmente se sabe concebir como batalla cultural, como cultura, ¿no? Me gusta pensar en los términos de Galeano, ¿no es cierto? La cultura como aquello que tiene que ver con el origen, es decir, con aquello que tiene que ver. Estamos muy acostumbrados a decir, ay, no tiene cultura general, porque a lo mejor no sabe alguna fecha alguien, o porque quizás no sabe algún proceso histórico, o no se ha leído 400 millones de libros, ¿no? Y Galeano dice en una entrevista que él conoce mucha gente que no ha leído un solo libro y que es profundamente culta, y conoce médicos de primera línea, ¿cierto? Por poner una profesión, o abogados de primera línea, que son profundamente incultos. ¿Por qué? Porque ahí viene otro concepto de cultura, que es la posibilidad de identificarte con quién vos sos, de tener los pies bien arraigados a tu culto, es decir, a tu origen, a tu tierra, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento que vos tenés de vos y tu contexto y tu lugar, poder luchar para transformar, pero transformar desde esas raíces, no arrancando esas raíces para tratar de ponerte en los zapatos de otro, en las raíces de otro. Por lo cual, esa batalla cultural de la que se dice, da la sensación que es cortar las raíces para injertarnos en otras raíces que no son las propias. Y volvemos a lo de Julia Mengolini, donde dice que esta batalla cultural, de alguna manera, fue dejando sectores afuera, y quienes lo fuimos dejando fuimos los sectores en lucha, ¿sí? Porque dice, dejamos a los pibes afuera y que eran estigmatizados cuando pasaba. Y todo eso, lo que plantea Julia en esa intervención, es que todo eso fue llevando a generar un monstruo, digamos, a generar
sectores sociales jóvenes fuera de esa cultura del feminismo, en este caso ya está hablando, por lo tanto los transformamos a esos jóvenes en antifeministas. Por lo tanto, si el feminismo decía que la salida es por izquierda o es a través del progresismo y es a través de los derechos, eso que nosotros habíamos construido como parte de la lucha se habían transformado instantáneamente en antiderecho, en todo lo anti que el progresismo promulgaba o que promovía. Bueno, puede ser que haya algo de esto, pero efectivamente los cambios sociales, y decía que todo esto se fue transfiriendo en los mensajes de los votos. Es decir, generamos un monstruo, o sea, sectores que venían peleando con el progresismo históricamente, los llevamos al antiprogresismo, y eso, sumado a los sectores sociales que han sido más antiderecho históricamente, hizo una mayoría donde hoy día nos gobierna la derecha, ¿no? Y la extrema derecha, si le queremos poner algún tipo de diferencia entre el propio sector. Bueno, ¿cuál es el problema que yo veo en esta discusión? Que le falta un elemento, que es el elemento de la lucha, ¿sí? Es decir, pensar las democracias solo desde el punto de vista del voto me parece complejo. Me parece complejo pensar que todas las construcciones populares donde las luchas por los derechos es un elemento fundamental, se va a transferir siempre a una ganancia del voto. Porque eso es de una subestimación chupina a la derecha. Es decir, todos los derechos que se han logrado, nadie nos lo otorgó como ni hada madrina ni hado padrino. Nadie nos regaló nada, sino que fue producto de la lucha, en la cual, en muchas de esas luchas, el pueblo regó con sangre las calles en las que se manifestó. Por lo tanto, y ahí se fueron logrando cuestiones. Uno pensaría, por ejemplo, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, luchas de años y años y años. Después se logra a través de un gobierno que puede habilitar, ¿no? Pero, de hecho, el gobierno que lo fue habilitando, muchos de sus integrantes en otras épocas no estaban a favor de la ley del aborto, ¿no? En otras épocas los hubiéramos encontrado, si leemos las entrevistas, tranquilamente militando el pañuelo azul, celeste, como provida por lo menos, ¿no? Muy vinculados a la religión católica, ¿no? O a distintas religiones, pero principalmente al cristianismo. Bueno, por lo cual esos cambios de conciencia, ya sea por oportunismo o porque realmente hubo un cambio de conciencia de esos políticos, tiene que ver con que esos cambios se producen históricamente por las manifestaciones y las luchas populares. En este sentido, ni hablar la ESI también como parte integral cuando se decía que educación sexual para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Es decir, cómo hubieron sectores de la derecha que decían que lo único que peleábamos era por el aborto, ¿no es cierto? Y cuando armamos la frase completa, cuando los sectores feministas armaron la frase completa y pusieron la educación sexual, también se negaban y decían con mi hijo no, y decían de sexo les hablo yo en la casa. Bueno, el problema es ese. Primero que de sexo no le hablas en la casa y después que vayas a saber qué cosas le decís, todo alejado a la ciencia, todo teniendo que ver con la creencia religiosa, política, filosófica que vos tenés en tu casa, y que el problema es que le estás vulnerando el derecho a esa criatura, ¿no es cierto?, a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, de generar las herramientas necesarias para evitar futuros abusos, por ejemplo.
¿no? Es decir, cómo detectar rápidamente esos problemas, ¿no? Esos delitos, ¿no? Esas aberraciones. Por lo tanto, creo que en ese discurso de que nos pasamos tres pueblos, lo que está implícito, ¿no es cierto?, es primero que todo se resuelve con el voto, ¿no? Y que te dicen, queremos la discusión sin violencia. Todo se resuelve con el voto. Bueno, el problema es que, como venimos viendo, todos los miércoles están pegando a los jubilados. Bueno, la violencia, ¿quién la ejerce? La ejerce el Estado, ¿no? Ahora, si hay un solo jubilado que se le ocurre con su bastón pegarle a un policía, dice, pero mirá, viste que son violentos. Sí, pero los cagaron a trompadas miércoles. Lo mínimo que puede pasar es que de repente una movilización quiera hacer mierda a algún policía. Digamos, lo mínimo que puede pasar si le han pegado a tu vieja, ¿no? Es decir, por lo cual, esa pacificación, ¿no? Creo que también es parte del problema porque es parte del método. Julia Mengolini o un sector del progresismo hablando que nos pasamos tres pueblos porque fuimos a fondo con la discusión, creo que puede ser cierto que se estigmatizó más de lo que se debiera, pero la verdad es que había una necesidad sobre la mesa en la vida cotidiana de miles y miles de pibas y pibes que necesitaban resolver urgente los problemas de abuso, de abuso no solamente sexual, sino también todo lo que tiene que ver con el bullying, es decir, todas las discusiones con respecto a ver, el patriarcado generó esta construcción estética y esta construcción política del machismo que durante años y años y décadas y cientos de años lo venimos sufriendo. Por lo cual, la respuesta a tantos años de sufrimiento, y a veces no sale, bueno, nos vamos a sentar a conversar, bueno, a veces sí, pero cuando vos has sido víctima históricamente, ¿no es cierto?, como sociedad, de un sector que es del pueblo, que es compañero, que está todos los días con vos, pero te hace 25 chistes al día, ¿no es cierto?, caricaturizándote, bueno, a veces podés conversar, a veces no, y eso si lo miramos desde las amplias masas, bueno, las masas se expresaron y las masas empezaron a ser tajantes. ¿Cuándo es sí? ¿Cuándo es no? ¿Cuándo podés hablar de mi cuerpo? ¿Cuándo no podés hablar de mi cuerpo? ¿Cuándo te hago una parada de carro porque... o cuándo me hiciste un chiste con la mochila, como dice Julia Mengolini, ¿no? ¿Cuándo me hiciste un chiste con la mochila? Bueno, no estoy dispuesto a bancármela porque a lo mejor vengo bancándomela durante toda la primaria, en la secundaria no. Un grupito, gracias a la discusión política, logra avanzar y logra decir, mira, con la mochila el compañero no se jode, te hacemos una de lo que ellos dicen la cancelación, una parada de carro, ¿no es cierto? Y bueno, y te tenés que joder porque vos sos el que te pasaste tres pueblos y porque socialmente tus ideas se vinieron pasando 3 y 50.000 pueblos todos los días. Entonces el problema no es que te pasaste tres pueblos. El problema es el siguiente. Es que no fuiste a fondo con la transformación revolucionaria que se necesita. Te quedaste solo en el reformismo. Es decir, lograste la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto. Y vos creíste que la lucha se acabó ahí. No. ¿Cómo es esa lucha en la conciencia colectiva? ¿Cómo diste la discusión sobre las nuevas masculinidades en las instituciones educativas? ¿Cómo interveniste en la política cultural para poder desarrollar ese tipo de líneas? ¿Cómo peleaste la educación sexual integral? ¿Cómo la peleaste no solamente de forma con un librito en la escuela, sino y dándole 3 horas cada 6 meses a un docente que vaya a hablar de eso, sino cómo hiciste obligatoria la transversalidad en cada materia o cómo generaste un espacio curricular en las primarias, en la secundaria?
¿Cuánto presupuesto pusiste? Es decir, se peleó por la ley de violencia de género. Perfecto. ¿Cuánto presupuesto pusiste? Sin presupuesto no hay aplicabilidad de la ley. Entonces, muchos sectores no, es más, creo que no nos pasamos 3 pueblos. Nos faltó pueblos pasarnos. ¿Por qué? Porque después de la ley de violencia de género, la lucha continuaba por un presupuesto que permitiera la aplicabilidad de esa ley, que implica, por ejemplo, refugios, que implica salidas laborales, que implica subsidios. Es decir, una mujer que sufre violencia en su casa, no se corta el circuito de la violencia, si no la sacas de ahí. ¿Dónde se va a ir con sus hijos? ¿Sí? ¿Quién la va a acobijar? ¿Cuál es la contención que va a tener para poder curarse las heridas y fortalecerse internamente para darse respuesta a sí misma? Y ya hemos aprendido también que la violencia son círculos de violencia. Por lo tanto, esos hijos también están inmersos en el sistema de violencia, por lo cual no solamente hay que atender a la principal víctima, en ese caso, que es quien padece la violencia, que es la mujer, sino cuáles son los sistemas de contención hacia la familia, hacia esos hijos, hacia esos padres de ella. Es decir, lejos de lo que dice este sector del progresismo, que nos pasamos 3 pueblos, yo creo que lo que nos pasó es que nos confiamos que la ley, por haberla promulgado, ¿no es cierto?, y haberla defendido para que saliera en el Congreso con uñas y dientes, con eso alcanzaba. Y el problema es que teníamos que seguir peleando la legitimación de esas leyes, que es, en definitiva, la legitimación de esas consignas y la legitimación de esos principios. Y para lograr esa legitimación, no la necesito solamente a la ley escrita. Necesito el dinero que la garantice. Bueno, hasta ahí. Un abrazo, nos vemos la próxima.